La mayoría de vidas cristianas el problema no es la teoría, el problema es la práctica. Saben cómo se hacen las cosas, pero no las hacen. Por ejemplo, si yo le dijese a cualquier hombre, ¿tú sabes lo que Dios demanda de ti como esposo? Sí, conozco la palabra. Ahora te pregunto, ¿tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿La santificas por el lavamiento de la palabra? Es decir, provees a tu esposa, sirves a tu esposa, pastoreas a tu esposa, proteges a tu esposa, cuidas espiritualmente de tu esposa, edificas a tu esposa con la palabra, santificas a tu esposa con la palabra, instruyes a tus hijos con la palabra, hace culto en casa, enseñas a tus hijos en el temor del Señor y te haría esas palabras de lo que Dios dice en su palabra. Tú sabes, pero la pregunta es, ¿lo haces? Una esposa, ¿usted sabe lo que Dios dice de una buena esposa? Sí, la pregunta es, ¿lo hace? ¿Respeta a su marido? ¿Se sujeta a él? ¿Es la mujer hacendosa del hogar? ¿Usted es la mujer virtuosa que describe Proverbios 31? Usted sabe lo que debe hacer como creyente: predicar el evangelio a toda criatura, orar sin cesar, escudriñar las escrituras y todas esas cosas. La pregunta es, ¿las hace? Entonces, yo creo que la mayoría de cristianos, el problema que tienen no es falta de conocimiento, el problema que tienen es falta de práctica. Y ahí hay un serio problema, porque la Biblia dice que debemos ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores de la palabra, y esto es serio, que se engañan a sí mismos. Existen muchas personas que solamente por saber lo que dice la Biblia creen que saben de Biblia y por lo tanto ya son creyentes, pero hasta el diablo sabe de Biblia y sigue siendo el diablo. Por lo tanto, la pregunta no es cuánto sabes, la pregunta es cuánto haces de todo lo que sabes. Y yo creo que ese es el verdadero problema entre muchos cristianos el día de hoy. No la falta de conocimiento, sino la falta de práctica. Por eso están matrimonios fatal, familias fatal, no porque no saben, sino porque no hacen lo que Dios dice que deben hacer para tener un matrimonio bienaventurado, una vida bienaventurada.